Un crucero puede parecer una de las vacaciones más baratas del mundo. Ves anuncios prometiendo viajes de 7 noches por menos de $500, comida ilimitada, entretenimiento constante y transporte entre múltiples destinos tropicales. A primera vista, parece matemáticamente imposible, porque si divides ese precio entre los días del viaje, terminas pagando menos por día que lo que costaría una habitación promedio de hotel en muchas ciudades. Pero ahí es exactamente donde comienza el verdadero modelo de negocio de la industria de cruceros. Antes de explicarte cómo funciona realmente la industria de los cruceros, tienes que entender algo. El dinero nunca está donde la gente cree. Si te interesa aprender cómo se mueve el mundo de verdad, no dudes en suscribirte. El precio inicial que ves no representa el costo real de tus vacaciones. En realidad, funciona como una herramienta diseñada para llevarte dentro de un ecosistema económico extremadamente sofisticado. Uno que ha sido optimizado durante décadas para maximizar el gasto del pasajero una vez que ya se encuentra a bordo. Y para entender cómo una industria capaz de construir barcos valorados en más de $1.000 millones puede ofrecer tarifas tan bajas, primero hay que entender que las compañías de cruceros no operan como hoteles flotantes tradicionales, operan como plataformas de monetización cerradas. La industria moderna de cruceros utiliza una estrategia económica conocida como loss leader, un modelo donde el producto principal se vende con márgenes mínimos o incluso pérdidas parciales para generar ganancias mucho mayores a través de servicios secundarios. En otras palabras, el boleto barato no es el negocio, tú eres el negocio. Las grandes compañías como Carnival, Royal Caribbean o Norwegian manejan diariamente cientos de miles de pasajeros alrededor del mundo. Mantener una operación de esa escala requiere cantidades gigantescas de combustible, alimentos, mantenimiento técnico, sistemas de navegación, personal, logística portuaria y pagos de deuda corporativa. Solo el consumo de combustible de un megacrucero moderno puede superar las 250 toneladas por día. A eso se suman miles de empleados trabajando las 24 horas, sistemas eléctricos equivalentes a pequeñas ciudades y costos de mantenimiento constantes para mantener funcionando casinos, restaurantes, piscinas, teatros y parques acuáticos flotantes. Los costos operativos reales por pasajero son muchísimo más altos de lo que el consumidor imagina. Por eso, el verdadero dinero no entra cuando compras el ticket, entra cuando comienzas a gastar dentro del barco. De hecho, una gran parte de las ganancias de la industria proviene del gasto adicional, realizado una vez que el pasajero ya está aislado dentro del ecosistema del crucero. Y prácticamente todo dentro del barco está diseñado para facilitar ese consumo. La arquitectura interior, los recorridos de circulación, la ubicación de bares, casinos y tiendas, todo está pensado estratégicamente para aumentar el gasto promedio por persona. Incluso los sistemas de pago eliminan completamente la sensación de usar dinero real. La mayoría de cruceros modernos funcionan mediante tarjetas vinculadas a tu habitación o pulseras RFID. No pagas directamente cada vez que consumes algo. Simplemente escaneas. Y psicológicamente, eso reduce enormemente la percepción del gasto. Uno de los ejemplos más rentables son los paquetes de bebidas alcohólicas. Muchas líneas de crucero ofrecen planes todo incluido que pueden costar entre $80 y $120 diarios por persona. A simple vista parecen convenientes, pero las compañías saben perfectamente que la mayoría de pasajeros jamás consumirá suficiente alcohol como para compensar el valor pagado. El margen de ganancia es enorme. El costo real de producción de un cóctel suele ser extremadamente bajo comparado con el precio final de venta. Y aunque algunos pasajeros consumen grandes cantidades durante los primeros días, los datos internos muestran que el promedio disminuye conforme avanza el viaje.
El resultado es que miles de personas prepagan cantidades enormes por servicios que estadísticamente terminarán utilizando menos de lo esperado. El mismo modelo se replica con la comida premium. Aunque el crucero incluye restaurantes básicos, las compañías reservan las mejores ubicaciones para experiencias gastronómicas especiales con costos adicionales. Steakhouses, sushi bars, restaurantes franceses o cenas privadas pueden costar fácilmente entre $50 y $100 por persona. Y debido a que el pasajero ya se encuentra dentro del barco, las opciones alternativas prácticamente desaparecen. El Internet es otro ejemplo perfecto. Durante años, la conexión marítima fue lenta y extremadamente cara, debido a la dependencia de satélites tradicionales. Pero, con la llegada de nuevas redes satelitales de órbita baja, el costo operativo del Internet marítimo ha disminuido considerablemente. Sin embargo, los precios para el consumidor continúan siendo altísimos. Algunos cruceros todavía cobran más de $30 diarios por paquetes básicos de Wi-Fi, mientras que velocidades suficientes para streaming pueden duplicar esa cifra. Y nuevamente, el entorno cerrado elimina casi toda competencia directa. Pero quizá uno de los sectores más lucrativos dentro de los cruceros es el casino. Una vez que el barco entra en aguas internacionales, las regulaciones cambian completamente. Las compañías pueden operar casinos bajo marcos legales mucho más flexibles que los encontrados en tierra firme. Eso permite márgenes gigantescos. Las tragamonedas, mesas de juego y apuestas deportivas generan ingresos masivos utilizando espacios relativamente pequeños dentro del barco. En términos de rentabilidad por metro cuadrado, pocas áreas producen tanto dinero como un casino marítimo. De hecho, para muchas compañías, el casino representa una de las fuentes de efectivo más constantes durante todo el viaje, especialmente en trayectos largos donde los pasajeros pasan más tiempo dentro del barco. Además, el entorno está cuidadosamente diseñado para incentivar que las personas permanezcan jugando durante horas. La ausencia de relojes visibles, iluminación permanente, consumo constante de alcohol y acceso inmediato al dinero digital mediante la tarjeta del camarote crean un ecosistema extremadamente favorable para el gasto impulsivo. Y como todas las transacciones están vinculadas automáticamente a la cuenta del pasajero, la sensación psicológica de pérdida inmediata de dinero se reduce considerablemente. Sin embargo, el negocio no termina dentro del barco. También continúa cuando llegas al destino. Históricamente, cuando un crucero llegaba a países como Bahamas, Jamaica o México, gran parte del dinero terminaba entrando a economías locales mediante excursiones, restaurantes y actividades externas. Eso significaba que millones de dólares abandonaban el ecosistema corporativo cada vez que los pasajeros desembarcaban. Pero las grandes compañías encontraron una manera de capturar también ese gasto. La solución fue crear islas privadas. Actualmente, muchas empresas han desarrollado destinos exclusivos donde controlan absolutamente todo: transporte, comida, bebidas, actividades, alquileres y entretenimiento. Algunas de estas islas funcionan prácticamente como parques temáticos corporativos en medio del Caribe, diseñados específicamente para maximizar el consumo del pasajero durante las pocas horas que permanece en tierra. Cuando el pasajero desembarca en una isla privada operada por la misma compañía, el dinero nunca abandona el ecosistema corporativo. Incluso las bebidas compradas en la isla, las excursiones acuáticas o las cabañas VIP siguen siendo procesadas directamente por la empresa matriz del crucero, permitiendo que prácticamente cada dólar gastado continúe regresando a la misma corporación. Todo sigue regresando al mismo lugar. Incluso las excursiones externas funcionan bajo sistemas de comisión. Si reservas actividades desde la plataforma oficial del crucero, una parte importante del dinero se queda en manos de la compañía naviera. Y detrás de toda esta estructura existe otro elemento clave:
El sistema legal internacional. Aunque muchas compañías tienen oficinas centrales en Estados Unidos, la mayoría de sus barcos están registrados en países como Panamá, Bahamas o Liberia. Esto no es casualidad, se conoce como bandera de conveniencia. Al registrar embarcaciones en determinadas jurisdicciones, las compañías obtienen ventajas fiscales enormes y operan bajo regulaciones laborales mucho más flexibles. Esto les permite reducir drásticamente costos que, en otros sectores turísticos, serían muchísimo más altos. En lugar de pagar los mismos impuestos corporativos que una empresa tradicional en Estados Unidos o Europa, muchas navieras aprovechan sistemas internacionales que disminuyen su carga fiscal a niveles sorprendentemente bajos. Y cuando hablamos de una industria que mueve decenas de miles de millones de dólares al año, incluso una pequeña reducción de impuestos representa cantidades gigantescas de dinero. Eso reduce significativamente impuestos corporativos y costos salariales. La industria depende además de una fuerza laboral internacional gigantesca, proveniente de regiones como Filipinas, India, Indonesia y Europa del Este. Para muchas personas, trabajar en un crucero representa una oportunidad económica importante comparada con los salarios disponibles en sus países de origen, lo que permite a las compañías mantener una enorme oferta de trabajadores dispuestos a contratos largos y exigentes. Miles de empleados viven durante meses dentro de los barcos, manteniendo operaciones prácticamente las 24 horas del día. Cocineros, camareros, técnicos, personal de limpieza, entretenimiento, seguridad y mantenimiento trabajan en un sistema que nunca se detiene. Mientras los pasajeros duermen, el barco sigue funcionando como una pequeña ciudad flotante completamente operativa. Y para reducir aún más los costos laborales, muchas compañías aplican cargos automáticos de propina directamente al pasajero. Aunque se presentan como gratificaciones, en la práctica funcionan como una parte estructural del modelo salarial de la industria. Estas tarifas diarias ayudan a subsidiar parte de los salarios del personal, sin aumentar demasiado el precio base anunciado del crucero. Y psicológicamente, esto también beneficia a las compañías, porque el consumidor continúa viendo un boleto inicial artificialmente barato, aunque el costo final termine siendo mucho más alto. Al final, todo el sistema está cuidadosamente diseñado para crear una ilusión de accesibilidad. El boleto económico existe principalmente para atraer un volumen masivo de pasajeros, pero la rentabilidad real aparece después, mediante bebidas, casinos, excursiones, internet, restaurantes premium, tarifas automáticas y consumo impulsivo dentro de un entorno cerrado del que prácticamente no puedes salir. Y esa es precisamente la razón por la cual la industria de cruceros se ha convertido en una de las máquinas de monetización turística más eficientes y sofisticadas del planeta. Ahora ya sabes por qué unas vacaciones baratas en crucero pueden terminar costando varias veces más de lo que imaginabas al principio. Así que antes de reservar, asegúrate de entender cómo funciona realmente el negocio. Porque una vez que subes al barco, el sistema ya está diseñado para que sigas gastando.